Bienvenidos a Viñetas. El pasado mes de marzo falleció Frank Thorne, a los 90 años. Frank Thorne, para los lectores españoles, es Red Sonja, publicada por Vértice, Forum y otras editoriales, y Gita de Alizarra, que publicó Tutén, en blanco y negro, en la revista 1984, y más tarde dos álbumes a color que recogían parte de esa obra. Hoy me gustaría hablar de una de sus obras más interesantes y más desconocidas, Tomahawk. Aunque Thorne se dedicase en los últimos años, las últimas décadas de su carrera, a narrar historias de chicas muy sexys y con un tono erótico más o menos festivo bastante elevado, obras como Lan, que es una historia de ciencia ficción, también en las líneas de lo que se agita, pero en ciencia ficción. Esta ya más festiva, que sería Ribbit. Todo esto lo está recopilando Hermes, que es la editorial que está recuperando la obra de Thorne. También sacaron una Artist Edition de Gita de Alizarra y recientemente han sacado este tomo con todo el Gita de Alizarra en blanco y negro. Bastante bien editado, por cierto, lo que es raro porque es una editorial que a mí le he visto algunas cosas bastante chunguillas. En fin, a lo que iba. Frank Thorne. Frank Thorne lo tenemos ubicado un poco en este rollo de chicas sexys y tal. Pero él empezó haciendo tiras de prensa, de Perry Mason, y contando historias de Mighty Samson, una especie de forzudo en un mundo postnuclear para la Dell, y haciendo adaptaciones de películas, como estas. Esta de Moby Dick, de la película de John Huston, o esta otra, de 20.000 leguas de viaje submarino, que muchos tendrán porque aquí en España se ha publicado varias veces, en la revista Dumbo, en la colección Cucaña, en fin, hay varias ediciones y permiten ver cómo cambió el estilo de Thorne, desde un estilo muy canif, que incluso puede recordar a momentos a Pratt en una simplicidad de línea tremenda, hasta su posterior estilo. Pero hay una colección que yo creo que es muy interesante y que es bastante poco conocida, aunque algunos números sí se vieran en España gracias a Novaro, que es la colección de Tomahawk. Tomahawk era un poco una rara avis de BC. Había empezado como un complemento en Star Spangled Comics, después consiguió otro complemento en World Finest Comics y un par de años después consiguió colección. Una colección regular en el año 50 que duró hasta el año 72. Nunca fue una colección de gran éxito, nunca fue una colección mensual, siempre salió entre 6 y como mucho 8 veces al año. Y la gran mayoría de los números los dibujó Fred Ray, con guiones de Franz Carron. También hubo números dibujados por Bob Brown, por Nick Cardy. Bueno, hubo un poco de rotación. La gracia que tenía Tomahawk es que no era el típico western. Era un western que llaman de la frontera, de los primeros años de los Estados Unidos, situado en la guerra de independencia contra los ingleses, donde los ingleses eran los malos, lo que ya está bien para variar, ¿no? Y ahí estaba Tomahawk, a veces luchando contra indios que no eran los indios habituales, no eran Sioux, Comanches, Apaches, todos estos indios, estas tribus que tenemos más o menos mal vistas de las grandes llanuras americanas, ¿no? Sino que eran iroqueses y similares, tribus de la costa este, ¿no? Entonces estaba por allí pues enfrentándose a los malvados ingleses y otro rollo. Esto era un poco porque en los años 50 hubo como una fiebre, un boom, y personajes como Davy Crockett, Daniel Boone, pues fueron muy populares. De hecho, hay tiras de Peanuts, de Charles D. Schulz, donde se ve esta pasión por los héroes fronterizos de esos años, ¿no? Y la colección más o menos estaba allí funcionando discretamente, pero bueno, iba funcionando. Hasta que a finales de los años 60, en la colección ya empezaba a flojear y se le intentó dar un aire bastante nuevo. Aquí están todos los Tomahawks que os voy a hablar. Tomahawk tenía su hueco en el mundo de los westerns de DC. Contra los ingleses, contra los indios, una época muy concreta, la guerra de independencia, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando, pues bueno, pues como era un TVO de DC, pues se enfrentaba a monstruos gigantes, a extraterrestres, a gorilas, evidentemente, no podía faltar una historia con gorilas. Y bueno, estas cosas que pasaban en DC en esos años. Y
era un cómic más o menos entretenido, pero las ventas empezaron a declinar. La pasión por los héroes fronterizos de los años 50 ya prácticamente había desaparecido y ya necesitaban algo que animase las ventas. Y esto empezaría con el número 116, este de aquí, que tiene una portada de Neil Adams preciosa. Neil Adams hizo esta portada con color de Jack Cutler y de hecho esta portada hizo que el guionista Tony Isabella escribiese preguntando a ver si había forma de poder conseguir el original de esa portada, que le dijeron que ni hablar, claro. Pero bueno, él lo intentó. Siguieron un par de números más, también con portadas de Neil Adams o de Nick Cardy, hasta que llegaría realmente el primer número interesante, que sería este, el 119. El 119 es el primero en que Frank Thorne empezó a dibujar la colección y donde estaría ya hasta el final de la colección, el 140. Y Robert Kanigher empezó a guionizar las historias principales de la serie, ¿no? Robert Kanigher las escribió todas, menos una, me parece. Pero bueno, estuvo allí hasta el final de la colección también. Y Joe Kubert, en algún momento, porque aquí en créditos aparecen, desaparecen, es una cosa un poco caótica, la edición, el editor, el responsable, era Joe Kubert, en la mayoría de casos. Digo la historia principal porque siempre hubo complementos. A veces eran complementos que contaban historias de algunos de los soldados, de los acompañantes de Tomahawk, una especie como de los comandos aulladores del Sargento Furia, para que me entendáis, y contaban el origen de algunos de estos personajes, y a veces estaban dibujadas por Frank Thorne, a veces no, pero casi nunca, vamos, prácticamente nunca, estaban escritas por Robert Kanigher, estaban escritas por Howard Lees o Josh Kasdan o algún otro guionista, ¿no? Otras veces eran reediciones de historias clásicas y bueno, y entonces la serie pues iba contando sus batallitas. Kanigher hizo un trabajo muy interesante. Kanigher no era un autor al que le interesase profundizar mucho en la personalidad de sus personajes, pero que sí tenía mucha mano para tratar el drama de los personajes, de lo que les pasaba. Entonces hay historias sobre Tomahawk que mata a un indio joven por una confusión y no es un engaño, no lo ha herido y después eso, no, lo ha matado. Y entonces todo el problema esto que le crea y tal. Y claro, después se ve en un número y en el siguiente no es otra cosa totalmente diferente. Las historias eran independientes número a número, ¿no? Pero bueno, él creaba allí un drama y una tensión que funcionaba bastante bien, ¿no? Y Thorne era un dibujante espectacular. O sea, hacía virguerías. Además, Thorne era un colgado, absolutamente un colgado, de el western de esa época. Entonces, toda la documentación de ropas, armas, todo esto se lo sabía él de memoria e incluso a veces lo comentaba en los correos cómo funcionaba y daba información sobre el tema y tal. Thorne hacía una cosa bastante interesante también, nada original, pero que él le sacaba bastante partido, que era hacer barridos de cámara y coger una imagen, dividirla en varias viñetas más pequeñas para que te dirija la vista de cierta manera, ¿no? Y le sabía sacar bastante partido. Pero ¿qué pasó? Que el tema de la guerra de independencia, uh, los héroes fronterizos, George Washington, los ingleses malos y todo esto, pues llegó un momento que ya no aguantaba ya la colección. Entonces se le decidió dar un meneo aún más fuerte. Y fue cuando la colección pasó a ser El hijo de Tomahawk, en el 131. Esto, ¿cómo funcionaba? Esto era coger a Tomahawk, saltar en el futuro. Tomahawk ha decidido que necesita más espacio, que esto de la costa este ya se le ha quedado pequeño y se va ahí a las grandes llanuras. Se ha casado con una india, tiene a un hijo que es el protagonista, Hawk, y a un otro chaval más pequeño. Entonces están los cuatro, Tomahawk, Hawk, la madre y el niño pequeño, viviendo en un rancho y les pasan aventuras en un ambiente western mucho más moderno, mucho más clásico y mucho más habitual para el lector de westerns, ¿no?
La cosa no funcionó y en el 140 se fue todo al garete. Cerraron la colección y además la cerraron de mala manera. La cerraron de mala manera porque ni en el correo, ni en la historia, ni en ningún lado decían este es el último número, nada, chaparon como si cualquier cosa. Supongo que porque debió ser una cosa un poco por temas de trabajo un poco de un día para otro, porque en ese momento era cuando Joe Kubert estaba haciendo también Tarzán, empezaba a hacer Tarzán y supongo que por una cuestión de tiempo pues se tuvo que dejar alguna cosa y él lo dejó, ¿no? Estos últimos números, los de Hawk, son un poco sorprendentes en el sentido que Tomahawk nos lo presentan como un héroe anciano, pero anciano un poco cadavérico, un poco destruido ya. Está allí con su pipa, ya no tiene una pinta de nada digna, vamos, en pocas palabras, ¿no? Parece, vamos, uno de los autos locos. En estas historias de los últimos tiempos, pues claro, sale por ejemplo el tema del racismo, porque la esclavitud aún estaba allí imperante. O nos hace cosas un poco que te descolocan un poco, que es mostrar el destino de los antiguos compañeros de Tomahawk. Entonces ves que, por ejemplo, uno había quedado herido durante la guerra de independencia y ha quedado, vamos, con problemas mentales. O te encontrarás que otro, después de la guerra, ha sido despreciado por la sociedad, no sabe qué hacer y se convierte en un bandido. Y uno no puede evitar ver que hay unas referencias a lo que estaba pasando con los soldados viniendo del Vietnam y cómo eran tratados, etcétera, etcétera, ¿no? En los últimos tiempos de la colección, los complementos, pues eran material clásico de Fran Fraschetta o Bruno Premiani o gente así, autores de la casa. Incluso reeditaron material de Gil Kane y Sy Barry para Hopalong Cassidy, pero como ya no tenían los derechos de Hopalong Cassidy, le cambiaron el nombre al personaje, lo llamaron Monty West y me metieron mano poniéndole unos bigotes y una perilla para que no se pareciese el actor William Boyd, el que interpretaba a Hopalong Cassidy. Y aparte de esto, también había una historia nueva, que no era de rollo fronterizo, ya eran historias sobre la guerra de independencia, la guerra civil americana. Entonces era la guerra de secesión, pues había historias dibujadas por John Severin, o bueno, algún autor de estos de la casa, que eran bastante aceptables. De todas formas, de los complementos que tuvo en los últimos tiempos Tomahawk, los más interesantes fueron los 3 episodios de Firehair que realizó Joe Kubert. Joe Kubert había hecho historias de Firehair para unos números de Showcase y decidió recuperar el personaje. Y lo recuperó en 3 historias que seguía claramente el estilo de El Príncipe Valiente de Harold Foster. Eran historias que tenían todos los textos y los diálogos metidos en cartuchos aparte, no había bocadillos, y que el tipo de historias mezclaba lo épico con lo cotidiano y lo moral. Es decir, es muy fácil leer estas historias y oír las vibraciones de Valiente, Camelot, Aleta y todos esos personajes, ¿no? El hijo de Tomahawk, Hawk, tenía un aspecto un poco sesentero, seamos sinceros. Iba allí con unos pantalones un poco acampanados, pañuelito al cuello, un melenilla, en fin, era una cosa que así como muy western no lo veo yo, ¿eh? Pero bueno, tiene su gracia visto ahora. Y bueno, supongo que también como ese aspecto un tanto decrépito con que nos mostraban a Tomahawk, hizo que algunos de los lectores debieron de decir alguna cosa porque en un momento dado se nos contó la historia de cómo Tomahawk, joven, había conocido a su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Con una escena un poco más sexy de lo que uno se espera en un TVODC de esos años. Tomahawk tenía colección en Novaro y gracias a esta edición mexicana, pues algunos números llegaron a España, entre ellos algunos de los episodios de Frank Thorne. Creo que no hay reediciones de este material en Estados Unidos. Creo, me suena que algún episodio apareció en una colección de reediciones del Sargento Rock, pero un poco de tapadillo y tampoco quiero poner la mano en el fuego. Pero vamos, la gran mayoría de este material
no se ha vuelto a ver desde entonces, desde finales de los años 60, principios de los 70. Si tenéis oportunidad, no son tebeos especialmente caros, puede ser un poco complicado conseguirlos, eso sí, pero es un tebeo interesante. Y si os gusta el Kanigher de esos años, el Kanigher del Sargento Rogue, de Las Enemigo, etcétera, os lo pasaréis muy bien con estas historias. Y Frank Thorne ya era el Frank Thorne que todos conocemos, un dibujante sólido, un dibujante solvente y que funciona espectacularmente bien. Es decir, que yo os lo aconsejo. Y con esto, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud.